Buenas tardes de nuevo. Bienvenido a todas, todos al seminario Infotógrafo. De nuevo felicitarnos, ¿no? Porque esto de hacer jornada y entregar premios fotográficos yo creo que forma parte de lo que desde el UA sobre todo intentamos crear cultura. La cultura se hace la cultura fotográfica se hace de muchas formas. Una de ellas es llamando a veces con un tema, que en este caso era solidario en Alicante, y tratábamos además de que se viera Alicante y de esa solidaridad que también se viera a través de la fotografía. El unir hoy ha sido un poco culpa mía, porque veíamos que yo quería que los premios de fotografía solidarios en Alicante se dieran junto con el seminario, por darle además más nivel, que fuera solamente una entrega de premios y punto. Y así además pues habéis conocido a los fotógrafos en este caso, y un poco de que ese concurso existe y que yo la labor que hago desde mi representación de LUA, de escritores de luces, es pegarles la paliza a los señores de la universidad y que se pongan en marcha y que nos apoyen y que estén con nosotros y que estén con la fotografía. No es otro más. Perdonadnos porque ha sido un poco una injerencia en el seminario y que así os hemos cogido de testigos para la entrega del premio, ¿no? Bueno, como os decía, tercera jornada de Infotógrafo. Para nosotros este 10º aniversario está siendo un Infotógrafo algo especial y así lo hemos querido. Y lo hemos querido dándole cierto siempre lo ha tenido el nivel de Infotógrafos, siempre ha habido fotógrafas muy interesantes y que han ido participando. No voy a leer otra vez el elenco de fotógrafos que han pasado por aquí, los ponentes, para compartir con nosotros estas tardes fotográficas, ¿no? Por eso hoy hemos invitado a José Miguel Cerezo. Yo José Miguel Cerezo lo conozco, pues como todas estas cosas en la vida, ¿no? Unas cosas te llevan a otras. Y como sabéis mucho, yo estoy muy metido en el mundo del flamenco, entre muchas razones, y fue en el Festival de Flamenco que él vino a hacer fotografías para una revista, porque ahora lo contará él, para una revista flamenca. Desde Murcia se desplazó el redactor y se desplazó él. Y yo lo vi con la cámara, pues casi haciéndome la competencia, ¿no? Porque yo también hago muchas fotografías. Y en ese momento empezamos a hablar y ya nos enrollamos y ya pues somos compares. Un compare fotográfico, de pensamiento, de muchas cosas. Hemos hablado, en poco tiempo hemos hablado mucho, hemos tenido oportunidad de compartir muchas cosas, ¿no? Y él está en una revista porque hay muchas revistas, y en este caso se llama Al aire y el compás, está llena de poesía y está llena, claro, el hacer fotografía, y perdóname que me enrollo un poquito, pero el hacer fotografía... El hacer fotografías no es simplemente, como siempre digo, apretar un botón. Y hacer fotografía de flamenco es uno de los temas con unas dificultades tremendas, ¿no? ¿Por qué? Porque se producen unos momentos muy especiales. Los flamencos profundos le llaman el momento del embrujo. Esos momentos de embrujo aparecen muy rara vez. Y captar esa fotografía, ese momento, y ya me voy a Cartier-Bresson, ese momento oportuno, y saber trasladarlo a la fotografía, pues harto difícil.
esa revista que estoy hablando, que además es de murciana, de Alhama, es de Alhama de Murcia, y yo, podéis entrar en internet, se llama Al aire y al compás, y tanto el redactor como el fotógrafo José Miguel Cerezo es algo especial, es algo distinto. Ahí se mezclan dos cosas muy interesantes. Bueno, pues esta tarde nos toca compartir y que él comparta con nosotros una ponencia que se va a llamar Mapa. El mapa, cuando él me la presentó, se me vino a la cabeza aquello del bachiller. Yo, como tengo muchos años, estudiábamos en clase con un pedazo de mapa y un puntero, y nos teníamos que aprender los pueblos de España. Madrid, pues ya no me acuerdo, pero lo teníamos que decir como en verso, aquello era tremendo, ¿no? Y ríos, y bueno, los ríos, si fueran los ríos nada más, pero los afluentes, ¿no? Que eso ya era tremendo aquello, ¿no? Pero bueno, me recordó aquello, pero también me recordó que gracias a esos estudios de mapas y demás, y esa cultura, significa muchas más cosas, ¿no? Significa viajes, significa cultura, significa encontrarte con las personas. Precisamente José Miguel lo que hace un poco es apropiarse, y él ha estado en Estados Unidos, donde sabéis que muchos indígenas, y para mí indígenas son indios, no te permiten hacerles fotografía, porque dice que le robamos el alma. Y lo que hace este señor, creo, por lo menos para mí, es apropiarse de las personas. Pero lo hace suyo y ahora, por su filtro, nos lo pasa a nosotros. ¿Nuestro trabajo cuál es? Apropiarnos de lo que él... Y ese es nuestro trabajo como fotógrafo. Bien, voy a leer un poco porque reivindico las presentaciones, porque la gente trabaja mucho. Espera, perdón, que estoy un poquito seco. Yo creo que los currículum, no todos, porque este hombre lleva una dilatada vida de trabajo para vivir y otra vida de trabajo como fotógrafo, ¿no? Pero lleva un bagaje bastante potente, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es decirlo en voz alta y que, bueno, pues veamos por dónde ha marchado José Miguel, ¿verdad? Y dónde lleva su mochila. Bien, él es fotógrafo documental, fotoperiodista, freelance, editor gráfico de la revista, como os decía, Al aire y al compás. Colabora además con medios locales, nacionales, impresos, digitales y además con diversas asociaciones sociales. Es miembro de la IG Press, Asociación de Informadores Gráficos de la Región de Murcia, miembro de la Internacional Federación, esto es en inglés, ya estamos con los inglés. No sé por qué le da a todos los fotógrafos ponerle todos los títulos en inglés. La Federación yo que soy de Fotoperiodistas, no hay que... Vale. Además se gana la vida como topógrafo en obra civil, técnico GIS durante 20 años y está trabajando, ¿no? Bien, además desde el 2015 desarrolla un ensayo antropológico sobre México y Estados Unidos. Trabaja también en un nuevo proyecto fotográfico llamado Eastern of Jauja, el cual reflexiona de cómo las zonas agrícolas tradicionales se ven afectadas por el crecimiento de las ciudades. En el 18 comienza el trabajo de Crown Stone sobre la línea Mason-Dixon, frontera entre el norte y el sur de Estados Unidos y separación de los estados esclavistas y abolicionistas dentro del marco de una beca. Él está unido a la escuela Pica. Acordáis que el primer día vino Javier Arsenilla, profesor de la escuela Pica en Madrid, en Alcobendas. Es uno de los sitios de referencia para todos nosotros
a nivel de España, ¿no? Y a nivel internacional, porque es un municipio que ha apostado absolutamente entre todas las artes, que te hacen ya también más cosas, pero sobre todo por el tema de la fotografía. Y ha creado una escuela prácticamente pública dedicada a la fotografía, con salas de exposiciones, apoyo y participación en Foto España, etcétera, etcétera. Yo cada vez que voy a Madrid, uno de los sitios obligados de ir, de peregrinación para mí, es aparecer por Alcobendas a ver qué hay, siempre que hay. Hay un concurso de fotografía, por cierto, este año, que además está relacionado con el agua, con lo cual os invito a que entréis en la página web y veáis qué tipo de fotografía, porque todos los años lo hacen en un tema, sobre todo temas ecológicos y todo eso, muy interesante, y sociales, ¿no? Bueno, voy a seguir y ya enseguida termino, porque si no este hombre no lo vamos a dejar hablar toda la tarde, que está deseando hablar. Es verdad que sí, José Miguel. Bueno, finalista en el DOC, bueno, ¿lo vas a leer tú? Mejor. Finalista en el premio de la maqueta del DocFel International, el Festival Internacional de Barcelona, de fotografía documental. Hace un concurso con California Isla. Con esa misma maqueta que tenemos por aquí, que ahora vamos a ver y que os voy a presentar en profundidad. Bien, beca en el 17º Seminario de Fotografía y Periodismo Albarracín, beca ESTI, Centro Internacional de Fotografía y Cine, en el 17º Seminario de Fotografía y Periodismo de Albarracín, beca Alibaba Foto Festival 2017, proyecto con Jesús Micó y Díaz Burgos, que lo tuvimos el año pasado, bueno, y Micó también ha estado aquí. La Postiza, Residencia Artística y Centro del Pensamiento Contemporáneo. Finalista en las becas en el 16º Seminario de Fotografía y Periodismo también en Albarracín. Seleccionado para la Memo Masterclass en 2016-17. Beca de la Escuela Pica Alcobendas, sección Descubrimiento de Foto España en el 2017. Participante en visionado en Fotón Festival en Valencia. Exposición individual a flamencos, una mirada personal sobre el flamenco actual, Museo Arqueológico Los Baños, Concejalía de Cultura Ciudad de Alhama, exposición colectiva en Río Project, en el Pica Escuela Internacional, en Alcobendas, Espacio Miguel Delibes. Estoy haciendo un poco resumen, voy un poquito rápido, perdonadme. Exposición, instalación Faralá en la mina Agrupa Vicenta, Parque Minero de la Unión, en Murcia. ¿Murcia o Cartagena? Bueno, en la Unión, en Murcia, claro. Exposición colectiva de la beca Alibaba, proyección de multimedia Chromestone, el Seminario de Fotografía de Periodismo de Albarracín en el 2018, exposición, ponencia, proyección de multimedia, ensayo California Island y exposición y proyección de multimedia del ensayo California Island en el Centro de Exposiciones El Pósito en Alhama de Murcia. Y yo ya me voy a parar, me voy a retirar y luego lo que vamos a hacer es, como hacemos siempre, que él hable y luego abrimos un turno de preguntas, a preguntarle un poco, que nos cuente un poco cómo trabaja y cómo sufre. También deciros que hoy no tenemos nuestro amigo Railovsky, Juan Pedro Fondemora, pero él ha tenido la amabilidad y el detalle de traernos unos cuantos libros fotográficos para su venta. No trae mucho, entonces, bueno, vamos a intentar quitárselos de las manos. Venga, José Miguel, me callo. Me voy a cambiar de sitio. Muchísimas gracias, Javier. Y muchísimas gracias a todos vosotros, los asistentes, porque sin lugar... ¿Perdón? ¿Se me oye? Muchísimas gracias, porque sin vosotros no tiene ningún sentido ni la fotografía, ni una conferencia como esta. ¿Hola? ¿Sí? ¿Sí? Muchísimas gracias a todos los asistentes, a todos, a vosotros y a vosotras, porque
para un fotógrafo sin un público al que mostrar el trabajo tiene poco sentido, tantas horas de esfuerzo y de trabajo y de reflexión. También quería dar las gracias a la Escuela de Luces, al presidente de la Fundación de Lacan, que también apoya esta jornada, a Luis Manuel Boyer, a la Universidad de Alicante. Y quería hacer, al hilo de la entrega de los premios que hemos entregado hace unos minutos, dar la enhorabuena porque me parece que es una de las maneras más interesantes de apoyar la fotografía y de que un autor vea su obra hecha un objeto después de trabajo, después de edición, después de selección de un trabajo. Y me parece que es muy interesante el premiar estos trabajos. Os doy la enhorabuena a todos los premiados y os animo a que participéis porque sé que es una alegría muy grande cuando tu trabajo es reconocido. Me llamo José Miguel Cerezo y soy fotógrafo. Soy fotógrafo como vosotros y no lo digo de una manera petulante, sino lo digo de una manera muy humilde porque me ha costado mucho tiempo llegar a poder decir soy fotógrafo. Soy fotógrafo, pienso como fotógrafo y siento como fotógrafo. Es un proceso largo, muchas veces no muy agradable, pero sí que es verdad que cuando llegas y das con la tecla, te da mucho orgullo decir soy fotógrafo. Como dice Javier, antes que me ha pisado un poco el tema, pero solamente un poco, soy topógrafo de profesión, que es con lo que me he dado la vida, y al final la topografía y los mapas me parecen un modo de reflexión muy interesante, un punto de partida de reflexión para lo que entiendo que debe ser la visión de un fotógrafo, que es mirar el mundo y mirar el mundo en detalle con esos huecos que los mapas muchas veces no pueden cubrir. Soy un fotógrafo documental, fotoperiodista freelance, es decir, que tenemos que hacer muchas veces muchísimos trabajos. No todos los trabajos que hacemos son de mucho lustre, como decimos los compañeros, son trabajos de fontanería de la fotografía alimenticia. En mi caso tengo cierta margen de libertad porque mis ingresos no lo genera la fotografía. Podríamos decir que yo me gasto el dinero que gano en otro trabajo con la fotografía. Esto me lleva a, sobre todo, tener un cierto margen de libertad. Hago los temas que me interesan, los que de verdad me llegan y los que creo que pueden interesar al público, que le pueden interesar a ustedes, porque serían los temas que a mí me gustaría que alguien me contara realmente. Actualmente trabajo de técnico de conservación, los mapas, como veis ahí detrás, me persiguen a lo largo de toda mi vida y no se puede ser de otra manera porque al final fotografiamos como somos y lo que tú eres tiene que verse en su fotografía. Este ha sido un proceso que me ha costado mucho llegar a él, pero me parece que es una herramienta muy bonita para contar historias que al final es lo que a casi todos nos interesa. Me considero un fotógrafo vocacional y digo vocacional en un proceso, como decía antes, largo que se construye a lo largo de la vida, porque es un reconocimiento realmente de capacidades, de fortalezas y de debilidades. La vocación, según dicen los estudiosos, es un conocimiento personal, una exploración, un compromiso y una visión de futuro. Me parece que son puntos que son extremadamente interesantes para un fotógrafo. Entonces creo que casan muy bien, ¿no?, la vocación con la fotografía. Me parece que es ese camino de descubrimiento el que nos interesa a todos, porque como decía un gran profesor y muy interesante conferenciante, que es José Manuel Navia, que no sé si ha estado por aquí, pero si no es así os lo recomiendo. Es un encanto oír hablar a esta persona, sobre todo porque es una persona que junta, aúna mucho la fotografía y el texto, que es algo que en muchas circunstancias están casi peleados, pero que yo creo, a la vez, igual que antes Javier lo apuntaba un poco en la presentación, que es una cosa muy interesante. José Manuel Navia dice en sus primeros talleres, en las primeras frases de sus talleres, te hace una pregunta que parece que es de perogrullo, pero cuando empiezas a rascar ahí, empiezas a reflexionar sobre él, entonces te complica muchísimo la vida. Te dice, pregúntate qué fotógrafo quieres ser
y qué fotógrafo puedes ser. A partir de ahí empieza el juego. Para mí me sirvió de mucho como reflexión y al final tienes que aunar todo lo que tú eres e intentar mostrarlo en tu fotografía, y eso es lo que yo intento. Para mí, como ha dicho Javier, mis trabajos antropológicos, sobre todo el más importante, que es California Island, ahora os contaré de él y de ese mapa que hay detrás, habla sobre todo de fronteras, de territorios fronterizos y de fronteras tanto físicas como mentales, ideológicas, podríamos decir. Son zonas de fricción donde ocurren cosas y donde la gente que habita esos territorios de una manera u otra se ve afectado. Utilizo la historia porque entiendo que la historia es una clave muy importante para entender la actualidad y entender el futuro. La famosa frase de que si olvidamos nuestra historia, nuestro pasado, estamos irremediablemente obligados a repetirla, para bien y para mal, no siempre va a ser negativo. Y al hilo de lo que decía Javier, del apropiacionismo, me gusta apropiarme de ella, de la historia, para utilizarla en mi favor, para contar mis historias, para contar las historias que me interesan, y historias que creo que son universales, que da igual la parte del mundo, la persona, el hombre, la mujer que las vea. Intento que sean accesibles, que les lleguen y que les emocionen, porque ese es el objetivo de cualquier fotógrafo al hacer una obra. Todo lo que nos precede nos pertenece, según dice Francisco Matarrosa, gran fotógrafo mexicano y también muy conocedor de la frontera mexicana. La frontera mexicana estadounidense. Intento crear imágenes que hablen de personas sin necesidad de retratarlas. Me gustaría llevar la reflexión en cada una de las obras que hago y llevar la reflexión sobre temas que realmente son globalizados. En el caso de California Island, que os voy a presentar, es una frontera, todos sabemos lo que ocurre allí, está a la orden del día, se ven en las noticias diarias, en los periódicos, en la radio, en la televisión, gente que quiere mejorar su vida, que huye de la guerra, que huye de la violencia, que huye de la muerte, como veíamos la semana pasada en el trabajo de Javier Arcenilla, y que le obliga a moverse de su casa y emigrar, irse a otro sitio y jugarse la vida de cualquier manera. Pero eso ocurre en la frontera del Estrecho, ocurre en la frontera de los Balcanes, en Europa, en cualquier frontera del mundo. Entonces, por eso digo que son cuestiones universales. Se dice que la frontera entre Estados Unidos y México es el laboratorio donde se ensayan todos y cada una de las técnicas para evitar que la gente se mueva libremente o reguladamente. Y es cierto. Cuando conoces como Javier, que es del sur, la frontera entre Marruecos y España hace unos años no existía. Era una triste piedra encalada o era a lo sumo un alambre, y eso ha ido evolucionando y no nos damos cuenta de cómo avanza ese tipo de cosas en las fronteras, pero viene todo exportado allí porque fotógrafos anteriores que yo lo hicieron en los años 60, en los años 70, en los 80, en los 90 y en el siglo XXI seguimos igual. Creo que la fotografía, me gustaría en esta conferencia que transmitiros la pasión que a mí me han transmitido en la escuela que considero mi escuela, que es la Escuela Pica de Alcobendas, por la fotografía. Para mí, la fotografía más personal, la espontaneidad y la casualidad es la que realmente te engancha a la hora de la toma, como fotógrafo. Luego ya vendrá la edición, la lucha con la selección de imágenes, pero tenemos que disparar con el corazón, no podemos disparar ni con la cabeza, ni con un programa que nos hemos hecho antes, ni con una historia. Tenemos que tirar realmente con el corazón, porque si no, no hay otra manera. Es la única manera de que aparezcamos nosotros ahí como autores y que esas fotografías empaticen con el público o el posible público que haya, ¿no? Tengo que deciros que, al igual que otros grandes fotógrafos anteriores que yo, y supongo que muchos después que yo, me gusta mucho conducir y hacer fotografía. Me gusta hacer lo que se podría decir fotografía de viaje.
muchas veces este tipo de fotografía es denostada, pero creo que es la mejor manera de moverte libremente y de poder acceder a diferentes territorios que te van a dar una visión en conjunto de un territorio. Normalmente siempre voy a trabajar explorando territorios y explorando territorios buscando la humanidad de la fotografía. También me considero un fotógrafo humanista, porque son las personas, esas personas que antes decía que intentaba reflejar, que aparezcan o no aparezcan en la fotografía, pero siempre estoy hablando de alguien. Y me interesan las escenas en las que parece que acaba de suceder algo, inmediatamente antes de nuestra llegada, o en las que parece que va a suceder algo en un momento muy cercano en el tiempo. Son esos momentos los que realmente te conectan con el sujeto fotografiado, el territorio fotografiado, la persona fotografiada, y me parece que son imprescindibles a la hora de hacer fotografía, porque si no hay conexión entre lo que yo estoy fotografiando, luego no va a haber ningún tipo de conexión cuando ustedes vean mi trabajo. Aparentemente es una labor fácil, pero no es tan fácil, es bastante difícil porque requiere de mucha atención, de mucha concentración, de mucha reflexión, de estar siempre pensando en qué voy a hacer. Contrarresta con las tendencias actuales de que siempre hablamos de la fotografía digital, que disparaban mucho más rápido, contra la fotografía analógica. Para mí, creo que es un error. No depende de la herramienta que utilicemos. Nuestra herramienta es nuestro cerebro, ese y nuestro corazón. Ese es el que va a mandar el ritmo y el tempo de vuestro trabajo, de nuestro trabajo, de mi trabajo. Y como bien decía él, saber qué estás haciendo, qué quieres contar, encontrar un tema que te interese para que le pueda interesar a los demás. Así pues, la fotografía que yo hago son en un alto grado autobiográficas, aunque yo no aparezca como grandes maestros de la fotografía que aparecen, aunque sí veréis en el trabajo que siempre hago homenaje a los referentes. Muchas veces son conscientes, otras veces son inconscientes, y cuando llega el momento de la edición te das cuenta de que estás homenajeando a uno, a otro, pero me parecía muy interesante y lo aprendí haciendo ejercicios como los que planteaban antes Javier, de plantear un tema y de trabajar sobre un tema en el que cuanto más libres nos sintamos, más libre va a ser nuestro trabajo, indudablemente, y más satisfactorio. Por tanto, deciros que disparemos con el corazón, con la famosa frase que se dice siempre, y editemos como un cirujano. Después, más tarde de la toma, llegará el momento de editar nuestro trabajo, que es el gran inconveniente que tenemos. Pero al igual que la fotografía, es una destreza, ni más ni menos. Se aprende y se aprende a base de probar y de probar. Y sobre todo de editar mucho. Para mí, luego enseñaré, conforme vayamos avanzando en el trabajo, una maqueta. Para mí, como decían, no recuerdo el nombre del maestro que lo decía, pero era muy interesante. Decía que efectivamente donde se disfruta una fotografía, un trabajo fotográfico, es una exposición, pero es en el libro donde la fotografía vive, donde la fotografía reside, porque siempre podemos volver a él, siempre podemos volver a consultar, a revisar, a replantearnos el significado de una imagen o de un conjunto de imágenes. Para un fotógrafo ocurre exactamente lo mismo. Cuando coges tu trabajo e intentas secuenciarlo, intentas poner una narrativa en un trabajo, estás continuamente yendo hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, para intentar buscar eso, un ritmo, una narrativa, un mensaje claro y directo que cuente lo que tú quieres contar. Y para mí, hacer ese tipo de trabajo, prácticamente lo que he traído son fanzines, revistas o una maqueta de uno de los trabajos que he hecho. Ese es el proceso que me lleva a seleccionar y a intentar mejorar o hacer un poquito bueno mi trabajo, ¿no? Con toda la humildad. Como ha dicho Javier antes, desarrollo desde 2015 un ensayo antropológico entre México y Estados Unidos y bueno, otro que se llama Instant of Jauja, que también habla de
No lo voy a repetir porque ya él me lo ha contado. Pero sí me gustaría definir para mí qué es la fotografía. La fotografía, con todas sus reglas y con todos sus usos, que están para cumplirla o para no cumplirla, porque una regla es igual de buena cuando se cumple que cuando no se cumple. Yo la definiría como un territorio de libertad y un territorio de amor. La semana pasada Javier nos hablaba del amor, no voy a abundar mucho más en eso porque estoy totalmente de acuerdo con él, porque es mi compañero, es mi amigo, es mi hermano, es mi maestro, pero sí que creo que es un territorio de libertad porque te permite acercarte a lo que tú quieras. No hay ni límite, o sea, te puedes acercar a cualquier tema que te interesa y la cámara y la fotografía, como tantas veces se ha dicho, es un salvoconducto para acercarte a ese tema y acercarte de una manera muy particular, porque si lo haces de una manera coherente y una manera adecuada, no vas a juzgar a nadie, simplemente te vas a juzgar a ti mismo con el resultado que obtengas. Como decía el africano, Publio el Africano, en el año 165 a.C., soy un hombre y nada de lo humano me es ajeno. Creo que es una base para la fotografía. El deseo de descubrimiento del ser humano es innato en él desde el origen del hombre y sigue siéndolo a día de hoy. La imagen se utilizaba en las cavernas para representar infinidad de cosas. Todos nos gustan que nos cuenten una historia, un buen cuento, un cotilleo, una novela. Y eso es lo que nos lleva al siguiente punto de la fotografía, que es la narrativa. A mí personalmente no me interesan fotografías aisladas, me interesan trabajos, conjuntos de trabajo, porque entiendo la fotografía como un lenguaje abierto, un metalenguaje, como queramos llamarlo, y a la vez es muy azaroso, porque lo que yo entiendo en un trabajo, ustedes lo van a entender de otra manera totalmente diferente, pero es muy interesante ese feedback, ¿no?, en los trabajos. Por eso vuelvo otra vez a decir lo mismo, la edición siempre es interesante y la edición siempre es interesante acompañado de alguien de tu confianza que te edite tu trabajo y que vea cosas que tú normalmente no vas a ver, porque continuamente estamos reflexionando sobre nuestro trabajo y sobre nosotros mismos. Decía Chema Conesa, otro maestro y también murciano de la edición y de la fotografía, que cuanto más fotografías hago, menos sé de fotografía y más sé de mí mismo. Y es la verdad, son verdades como templos. No hay. Al principio, cuando empiezas a aprender en fotografía, dices, bueno, qué cosa más absurda o qué cosa más pretenciosa o que. Al final, cuando pasan unos años, te das cuenta de que es cierto, continuamente estás reflexionando sobre ti, hablando sobre ti, viendo cómo tú ves el mundo, y es un trabajo muy interior, pero es muy enriquecedor también. Personalmente, hablando de la libertad, del territorio que marca la fotografía como un territorio de libertad, me gusta porque me permite cambiar constantemente. Puedo estar haciendo fotografías de flamenco, al día siguiente puedo hacer un ensayo o editando un ensayo sobre Estados Unidos y México, al día siguiente puedo estar haciendo un reportaje de un barrio, de una ciudad, y entonces me permite moverme muchísimo. Y lo interesante de esos cambios es que todas y cada una de las cosas parece que no tienen mucho sentido, pero en un momento dado hay vasos comunicantes que te relacionan una cosa con la otra y te llevan a avanzar mucho más en cada uno de los trabajos. Por supuesto, cuando te tienes que dedicar profesionalmente a la fotografía, eso es más difícil porque tienes que cubrir ruedas de prensa, tienes que hacer esperar la noticia en cualquier sitio, tienes que hacer una boda, tienes que hacer cualquier tipo de fotografía que no te interesa mucho y no hay mucho más que... Pero cuando trabajas de esta manera y trabajas en temas diferentes y en sujetos diferentes, territorios diferentes, es muy interesante porque te va haciendo crecer. Y al final, otra de las grandes verdades que se dice en la fotografía, trabajar por serie, yo no lo entendía hasta que me di cuenta que era trabajar por serie, es trabajar con libertad. Con libertad para poder hacer lo que te apasione, lo que te guste, lo que te interese, lo que te provoque. Y
Y en principio, lo he apuntado un poco antes, nos interesaba, al principio cuando empiezas en la fotografía te interesa hacer fotografías únicas, estupendas, que le guste a todo el mundo. Pero conforme va pasando el tiempo, ese campo de acción se queda un poco pequeño y nos interesa más trabajar obras en conjunto, temas más complicados y aportar un poco. Creo que aportamos poco los fotógrafos, es la fotografía la que nos aporta a nosotros y que nos da grandes alegrías por eso, porque somos nosotros los que salimos enriquecidos y salimos bastante más fortalecidos Y invitarle a cada uno de ustedes que, como buenos fotógrafos que sé que son, como buenos apasionados de la fotografía, que lo prueben y que muchas veces las verdades y lo que nos han dicho, esto es otro acto de apropiacionismo. Mucha gente nos dice frases que parecen muy manidas, pero al final son la pura realidad. Es tan sencilla la fotografía como eso y tan complicado a la vez. Y si os parece, pues después de esta turra que os he dado, espero que haya sido un poco motivadora. Era muy interesante para mí contaros cuál era mi visión de la fotografía. Voy a hablar un poco de mapa, que también lo ha apuntado Javier. No sabía, cuando Javier me invita bueno, para mí es un lujo estar en un certamen como este, en unas jornadas como estas que llevan 10 años, con una sala llena de gente que ama la fotografía y sobre todo cuando te dice que va a compartir un cartel con pesos pesados del nombre de Javier Arcenilla, Cristina García Rodero y María Molden, ¿no? O sea, para mí era un auténtico privilegio y le doy de aquí las gracias a él y a la Escuela de Luces porque la verdad que te da vértigo al principio, te da un poco de canguelo, ¿no? Pero luego dices, pero si realmente lo que quiero contar es mi trabajo, pues ¿por qué lo voy a pasar mal, no? Y sobre todo con gente tan simpática como ustedes, pues ¿qué más se puede pedir? Pero claro, viene el primer escollo que te dice, dime un tema y sobre qué va a versar tu conferencia. Y ahí te tienes que poner a pensar un rato. Llega un día que te manda un correo y te dice, ¿no me has mandado el tema, compadre? Digo, no lo tengo. Y entonces ahí empiezan los nervios. Pero bueno, al hilo de lo que lo apuntaba antes, el mapa me parecía un buen título para el tema de la conferencia, porque me va a permitir desgranar mi visión del mundo y ciertos secretos que utilizo a la hora de hacer mis trabajos. El término está presente en mis trabajos fotográficos y en mi vida personal, como habéis podido oír y comprobar. Y creo que amplía, de alguna manera, le da más sentido a mi condición de fotógrafo. El mapa va a ser un recorrido por todos los trabajos que hago, que en cierta medida tienen relación y como os decía, se van alimentando. En un viaje a Japón voy a descubrir una clave que me va a dar el inicio para contar otra historia, que a su vez voy a descubrir otra historia en ese trabajo y al final el recorrido de un fotógrafo es un mapa, un croquis, es un recorrido y por eso que me gustaba ponerle este texto, este nombre a la conferencia. Se van a ir filtrando referentes y que los vaya a conocer y si no luego al final me los podéis preguntar. También os quiero decir que podéis interrumpir en cualquier momento y preguntarme cualquier cosa que se os ocurra porque al final estar aquí con esta barrera que es la mesa también te hace alejarte un poco de la realidad y de esa manera me va a ayudar bastante, ¿no? Y va a ser bastante más enriquecedor, sobre todo para mí y espero que para vosotros. El mapa lo elijo teniendo conciencia de dónde viene el mapa. El mapa mundi viene del latín mapa, que es servilleta, y mundi es mundo, literalmente es el mundo en una servilleta. Es algo mágico que a día de hoy, encima de no ser una servilleta, es un aparato que tenemos todos cerca, que es el teléfono, y que tiene el mundo, lo tenemos dentro de un teléfono. Pero tiene cierta parte desde su origen, el mapa tiene cierta parte de trampa, porque el mapa nos da una visión somera de un territorio, de un mundo, pero se quedan siempre unas lagunas y unos oscuros ahí que no terminan de aclararse del todo. Según los filósofos,
el mundo en el que es lo que nosotros vemos. Los paisajes son efectos imaginarios dinámicos y constructos culturales que van mutando conforme evolucionan los medios para percibirlos y los imaginarios para representarlos. Me parece muy interesante porque un mapa en el siglo XVIII no se ve igual que se ve ahora, o tampoco podemos decir que el mundo que vemos en Google es el mundo real. Nada más lejos de la realidad. El mapa no difiere de un cuadro, el mapa no es el territorio y el paisaje tampoco. Si decimos que el mapa no es el territorio sino una abstracción del mismo, que mediante una visión cenital muestra siempre algo que no podemos abarcar, podemos cometer el error de confundir realidad con representación. El mapa, por tanto, no es el territorio y del mismo modo que las palabras no son aquello que nombran, me sirve utilizar el mapa, aunque es una contradicción, para intentar llegar a un sitio y explicar lo que allí ocurre y lo que allí pasa. Es un juego bastante absurdo, podríamos decir, pero que a mí me sirve como manera de agarrarme a una historia y de darle un... Y luego tengo la suerte, por topógrafo, de conocer historias que son casi cuentos. Y ahí entra el otro factor que, junto con la libertad de la fotografía, me interesa aportar a mis proyectos, que es la imaginación. La imaginación me parece que es una de las cosas más bonitas que tenemos y que conforme nos vamos haciendo mayores se nos va atrofiando la capacidad de imaginar, ¿no? Tendría un montón de cosas más sobre el mapa, pero no os la voy a dar porque sería muy aburrida. Y si os parece, vamos a empezar a ver los trabajos. Después de esta cosa tan sesuda, voy a empezar a enseñar los trabajos, por así decirlo, más ligeros, que son los trabajos de diario que hacemos, como bien ha dicho Javier, en la revista El Aire del Compás. Bueno, primero voy a hacer otra... Voy a presentar un trabajo que fue el detonante, en el que todo eso que yo he contado se ve de una manera más práctica, y una persona que se dedicaba a hacer fotografías casi de recuerdo o fotografías muy de andar por casa, muy de usuario, salta algún chispazo que es el que te obliga o que te empuja a tomarte esto de una manera un poco más seria. Y sobre todo a darte cuenta que no tienes ni idea de la fotografía, de lo que es el medio fotográfico, y empiezas a plantearte, a formarte, a hablar, a preguntar y a pelearte con el medio. Bueno, es un trabajo que ocurre durante un viaje, unas vacaciones en Japón, y claro, llega a un territorio en el que no tienen ningún tipo de referencia, no entiende absolutamente nada, y te vuelves con esa sensación, con la sensación de que no he fotografiado lo que quería, básicamente porque no sabía qué iba a fotografiar. Pero luego encuentras un término japonés que ellos tienen, los japoneses, un país, una cultura muy particular, y es este kanji que veis aquí reflejado, que se llama Ninjorinyon, que significa, dice algo así, voy a leerlo porque no es fácil para un occidental. Dice que significa literalmente teorías y discusiones sobre los japoneses. Intenta explicar cómo se comportan los japoneses en ciertos casos y especialmente por qué lo hacen de tal o cual manera. Intenta explicar por qué los japoneses son particulares. Los eternos mitos de por qué una niña de Okinawa viene a España y quiere aprender a bailar flamenco, o un chico de Osaka quiere aprender a tocar la guitarra. Esas extrañezas que no sabemos por qué pasan. Ellos llevan siglos
o casi un siglo intentando explicarla, ¿no? Y entonces ese me parecía que era una buena opción para explicar el trabajo que yo había hecho. Es un trabajo eminentemente de calle y en el fondo le tengo mucho cariño porque es el inicio, evidentemente, y porque lo veo muy puro, porque iba fotografiando cosas que luego he descubierto que tienen un significado. No sé si muy rápido, ¿se ven bien? Creo que esas dudas sobre la cultura que estaba visitando y con la que me estaba relacionando es lo que se ve en el trabajo. No entiende absolutamente nada, cómo pueden tener esas luces y esas sombras y cómo pueden... Y nosotros no podemos entenderlo. Casi ellos tampoco se pueden entender muchas veces. Bueno, y este es el trabajo, es un reportaje de calle que tiene, lo podéis visitar en la página web, todavía está incompleto, pero tiene muchos pies de foto y da muchas explicaciones de qué estamos viendo en la fotografía, porque me parecía interesante. Y visto esto, voy a empezar con la parte más editorial, con la revista... Con los trabajos de la revista La Lira al Compás. Los trabajos de la revista La Lira al Compás, cuando me enfrento a un tema como este, a lo largo de la historia de la fotografía han sido... Ole. ¿Cómo? No tengo dominio sobre la luz. Sobre esta no. Es por la grabación. Lo siento. Bueno, quería empezar, como la semana pasada nuestro compañero y amigo Javier Arcenilla habló algo, no sé, Javier, tú nos puedes recordar sobre el flamenco y los fotógrafos de flamenco. ¿Qué fue exactamente lo que dijo? Eso lo sé porque, bueno, pues ahí quería empezar con esto antes de empezar con lo otro. Es una cosa muy interesante, dura apenas 24 segundos y lo voy a ver en bucle y ahora os digo lo que es. Si quiere funcionar. No tiene sonido. Javier, ¿conoce estas imágenes? En YouTube está todo. Bueno, pues, aunque ustedes no lo crean, la señora que está bailando es una española que baila algo que se podría decir como proto-flamenco en 1800, no sé, 90 o así. Es la primera imagen que se tomó en la humanidad con un cinematógrafo, la tomó Edison. Se llama Carmencita Sirul y es de Huelva de Almanzora. Está rodado en Nueva York y es la primera imagen de la historia de la humanidad. Ahí creo que respondo a Javier a la hora de decirle que el flamenco y la fotografía están unidos desde hace mucho más tiempo del que nos creemos y que son muchos los... Bueno, esta ya no vale. Son muchos los fotógrafos que se han acercado desde Edison, Avedon, Gonod, no sé, yo creo que casi todos los grandes fotógrafos tienen al menos una fotografía de flamenco y normalmente son buenas, no sé por qué, algo tendrá el flamenco. Y bueno, ahora os voy a mostrar el trabajo, que son 6 años de trabajo en la revista La Lira al Compás, en la que me han dado opción a fotografiar a grandes artistas medianos, artistas que están empezando y sobre todo tengo que decir que
al principio, cuando uno empieza a fotografiar flamenco, es un reto, por eso, por la tradición que tiene, por los grandes trabajos que hay anteriores de flamenco, pero también porque quieres intentar aportar una visión diferente y hacer algo nuevo, algo diferente. Mayoritariamente los fotógrafos de flamenco trabajan en blanco y negro por aquello de la pasión del flamenco. Me llevó a trabajar en color. Y me llevó a trabajar en color porque trabajar en espectáculo y trabajar en flamenco, aunque tiene sus particularidades, porque fotografiar a un cantador que se tira 1 hora y cuarto sentado en una silla, que aparte de que sus venas se inflen como si fueran a explotar y hace poco más, no hay mucho movimiento en el flamenco. Cuando fotografía el baile ya es mucho más divertido y mucho más plástico. Pero sí que es cierto que la iluminación que tenemos los fotógrafos en espectáculos, en teatro, en conciertos, es la mejor iluminación que puede tener un fotógrafo, porque tenemos a nuestra disposición todos los vatios del mundo, las mejores luces, los mejores contraluces, todo. Entonces, hacer fotografía siempre es una gozada. Y como decía Javier, intentas buscar siempre algo diferente que no hayas visto en las fotografías de flamenco. Aquí tenemos al señor Arcángel. Esta es una de las primeras fotografías que hice y me tiraba más a eso, ¿no? Al quejío, con el tiempo vas evolucionando y vas buscando otro tipo de fotografía. Sara Varas. Deciros que la revista La Ley al Compás es una revista digital que hacemos entre Gabriel Maldonado y un servidor, también compadre de Javier. En el año 2017 tuvimos 1.300.000 visitas a lo largo del año, repartido en 65 países del mundo. No preguntarme por qué, porque no lo entiendo, porque no sé qué hace un tipo de Nueva Zelanda o un tipo de Honolulu viendo flamenco, pero ocurre. Y ahí andamos, ¿no? Lo hacemos con mucho cariño, con mucha pasión, con muchas horas de sueño, porque el flamenco suele transcurrir entre la medianoche y adelante, pero nos permite vivir intensamente, porque fotografiar flamenco, escribir de flamenco y producir trabajo editorial flamenco es una auténtica pasión. Tengo que dar las gracias a la persona más importante que hay, que es la que me soporta, me aguanta, que es mi señora, que está aquí, Debla, y en el flamenco pues es lo que más sufre, porque llega a altas horas de la mañana, o de la madrugada, o llega de mañana temprano, y la verdad. Por ejemplo, esto es las cosas que tengo una serie de flamencos que hablan del beso, y me parece que es algo que se sale fuera de lo normal. No están ordenadas, a lo mejor ahora van a aparecer más. Vicente Amigo, Antonio el Granaíno, en la cueva Agrupa Vicenta. Somos de una tierra donde los cantes de Levante se unen mucho a la minería, y este es un espacio estupendo que se hace flamenco, donde los mineros se ganaban la vida, ¿no? Y donde los mineros inventaron el flamenco, o por lo menos el cante de Levante, lo que se entiende como cante del Levante. Tenemos el flamenco más moderno, que es nuestra Rocío, que es la más rompedora ahora mismo en el baile. Una chica que ha bailado a escasos días de dar a luz, embarazada, y ha hecho flamenco con todo lo que os podéis imaginar. En este momento está saliendo de un depósito de tinta con una falda de plástico que va a ir pintando el escenario. Es un escenario, el suelo del escenario es blanco y lo va a ir pintando. Sandra Carrasco, Miguel Poveda, la famosísima y grandiosa Rosalía, con Raúl Refri, otra vez Miguel Poveda. Siempre intento, al igual que os decía antes en la fotografía, de buscar esos momentos en los que parece que no pasa nada o que ha pasado ya algo. Ahí prácticamente parece que no están cantando, parece que él está en otro sitio, pero son esos momentos que te regala el espectáculo. Mi amigo Eduardo Guerrero, Silvia Pérez Cruz. Aquí tenemos una parte de un espectáculo que es ¿cómo se llama el palo de la muerte? Sí, el que habla de la muerte, no me acuerdo ahora mismo, me queda en blanco. Bueno, ella representa la muerte. ¿Cómo? ¿Qué? Ah, que lo quite. Vale, perdón. Que no sé dónde ponerlo.
Y bueno, y ahí es como si la vida está cantando y ella está bailando, el cantador es Bernardo Miranda, está cantándole a ella se está muriendo y se acerca y se aleja en una puesta en escena muy espectacular y una foto muy, muy bonita. Un fin de fiesta por alegría, Maite Martín. Esto es parte de un catálogo, lo tengo por aquí, os lo puedo pasar para que lo vayáis mirando si os parece, que se llama Flamencaos, la primera exposición que hice con fotografías de flamenco y me gustaba darle, ahora lo vais a entender cuando sigamos, parece que Maite más que cantando está rezando. Sara Vara, otra vez, Familia Bichuela. Otro rezo. Raimundo Amador, otra parte del flamenco diferente, el blues, el rock, la música americana mestizada con su etnia gitana, ¿no? Tomasito. Y bueno, detrás hay gente también, está, no se le ve, Niño José en la guitarra. Y, ¿cómo se llama el tipo de la flauta? Jorge Pardo, perdón. Disculparme que los nombres soy fatal. El cigala, nuevamente el cigala con su eterno y sempiterno boca con naranja. Puede tomar una docena en un escenario. Sí, o sea, no le da tiempo al chico. Chucho Valdés, el que se ve al fondo. Otra vez la Grupa Vicente, este rubio de Pruna. Y Antoñito Muñoz. Soledad Morente otra vez. Eduardo Guerrero. Por aquí aparece otro beso. Bueno, ese es un poco el trabajo al que hablaba antes Javier y que el maestro de la Merced, José Soto, José de la Merced, Pitingo. Como podéis ver, vuelvo a hablar otra vez de libertad. Hay muchos artistas que, según los flamencos, no lo consideran flamenco. Para mí flamenco es todo, y todo aporta y todos suman. El Cabrero, el Granaíno, Pedro, el Choro, Molina, bailador, y uno de los más grandes, Vicente Amigo, el mejor guitarrista que tenemos ahora mismo en la actualidad. Y este para mí es el siguiente mejor guitarrista, podría ser que Juan Habichuela Nieto. Fijaros lo que te comentaba el otro día de las manos que tiene, parece que el señor fue diseñado para tocar la guitarra flamenca. Tiene esa mano y la otra la tiene exactamente igual. Parece un marcianete. José Enrique Morente y Juanillo Habichuela, Eduardo Guerrero. En la exposición trabajaban la fotografía intentando contar una historia, una narrativa. También empezaba con ese tema y hablaba de... Ahora va a aparecer por aquí una fotografía que, bueno, este es Farruquito. Sabéis la historia, ¿no?, de Farruquito, es conocidísima, y con las luces que tenía y el gran angular, pues lo intenté representar como el demonio, ¿no?, que es, pero que luego es un demonio bailando y tiene un arte. Fijaros qué expresiones, ¿no? Bueno, pues ese sería un poco el trabajo de Al aire al compás, resumido 6 años en unas cuantas fotografías. Y si os parece, puedo enseñar el catálogo de la exposición, si quiere abrir. ¿Cómo lo hago para...? ¿Esta? ¿Aquí? ¿Aquí? Aquí va. Es que soy de Mac, lo siento, disculparme. Bueno, pues esta es la... A Flamencao le puse ese nombre porque mi vida se convirtió en un caos desde que empecé a hacer fotografías de flamenco, porque no dormía prácticamente nada entre la toma de las fotografías, la edición, mandar al redactor, que aunque sea tu amigo, te pide las fotografías al día siguiente, a las 10 de la mañana para publicar, con lo cual, pues... Y bueno, y esta es la... Voy a pasar. Esta es la fotografía de José Merced. Podéis ver, no se aprecia mucho aquí, pero podéis ver una medalla que lleva de su hijo Curro. Su hijo Curro murió de una enfermedad bastante grave y
y fue para él, bueno, se retiró, estuvo un montón de tiempo sin subirse a un escenario y la lleva siempre muy oculta, pero un día pues la emoción se le saltó de la camisa y ahí estaba el fotógrafo para retratar a la pasión de Curro y de su padre José. La petenera, la petenera, perdón, es que... Bueno, pues trabajaba un poco así, ¿no? Hablaba de alguien que puede tener el demonio, que afecta a una persona con la muerte. Hay que tener un poquito de... Pero me parece interesante que la gente, aparte de leer el primer nivel de lectura de una fotografía, que pueda leer una historia mayor, ¿no? No hace falta que hable, si estoy hablando de la muerte, de ese señor con la cara ahí entre sombras, la gente rezando, y luego viene Eduardo Guerrero, que simboliza evidentemente a quien rezan. Y bueno, y así iba dándole un poco. En la exposición era bastante más interesante y se jugaba más. Luego venían los besos y ya un poco lo habéis visto. Y con esto nos dejamos el flamenco a un lado y seguimos con más cositas. Bueno, todo ese tiempo me permite hacer fotografías, pues por ejemplo, de gente como estos señores. Cuando comienzo a estudiar en la Escuela Pica, aprovecho los viajes a Madrid para, si hay algún concierto, pues automáticamente acreditarme e intentar hacer fotografía. No perder ni un minuto, vamos, en el viaje pues te haces un concierto. Y luego hay una derivada del tema de Al aire y al compás, que son trabajos que te van surgiendo a raíz de que la gente conoce tu trabajo, a raíz de la revista. Te contratan para hacer espectáculos, te contratan para hacer carteles, te contratan para hacer una serie de cosas. Es lo que decía un poco antes Javier, que una cosa te lleva a la otra. Por ejemplo, este es un espectáculo que cubrí durante 4 o 5 meses y me dio grandes fotografías, la verdad. Aparte de que ya ahí sí que empezábamos a tener unos ingresos como fotógrafos. O que un artista como Raimundo Amador te llame y te diga, oye, me interesa tu fotografía, quiero comprártela para hacer un cartel. No es lo más habitual porque los flamencos no suelen pagar, pero sabe todo el mundo. Más bien te cobran. Luego también puedes hacer fotografía de teatro, volvemos otra vez a las mismas, tenemos las mejores iluminaciones y que tu fotografía de una obra de teatro se haga un cartel para publicitar la obra, pues también es un orgullo. También asociaciones de flamenco, grupos de música de rock. La Semana Flamenca elija una fotografía tuya para hacer un cartel. Y bueno, también luego te van pidiendo fotografías para publicaciones, como este en el caso del periódico de Extremadura. Y también hay otra que es el tema de los discos. Cuando tienes una colección de fotografías y también tienes fotografías, este es un grupo de música de unos buenos amigos, se llama Fantastic Fans, son de Cartagena, y van a hacer música americana, pura y dura. Entonces, al hilo de los trabajos que ya hacían en Estados Unidos, pues hace unas opciones de portada, de galleta, y luego las fotografías del interior son también son mías. Con lo cual, pues, repito lo de antes, hace casi de todo lo que te van pidiendo, pero siempre desde tu punto de vista, de tu interés, de tu libertad. Y bueno, esa era otra cosa que quería enseñaros que me parecía interesante. Luego empiezas a trabajar un poquito más en serio, empiezas a compartir trabajo con Alberto García Palomo, que es un periodista de Madrid, amigo, y empezamos a hacer pequeños reportajes, pequeños artículos y hacemos bastantes cosas. Por ejemplo, aquí tenemos un artículo, ahora no lo puedo poner en página porque esto es digital y no sé si va a conectar, pero si conecta. Estas serían las fotos que yo... vamos a hacer un reportaje de un restaurante bastante famoso en Yecla. Deciros que todo el trabajo editorial que vamos a ver ahora, yo intento el poner en medios nacionales historias cercanas, historias de mi región, de mi pueblo o del entorno más cercano.
porque la crisis ya lo han contado, la crisis de la fotografía, del fotoperiodismo es la que es, pero bueno, intentamos hacer algo para diferenciarnos de los demás. Aquí hacemos un reportaje de un restaurante que está especializado en gazpachos manchegos, que lo publicaron en El Comidista, con lo cual estás trabajando en casa, hace historias cercanas a la vez que haces también historias lejanas, ¿no? Que luego veréis. Bueno, esta es la selección que yo le envío al editor. Por supuesto nos invitaron a comer y comimos de maravilla, que también eso es un punto a favor de decir, coño, pues está muy bien, ¿no? Y aquí al final está, no sé si va a enlazar espero que sí. ¿Por qué no marcha? No lo sabemos. ¿No? Bueno, pues no lo podemos ver, ahora sí solo lo podemos buscar. Bueno, igual que este trabajo, hacemos otros tantos. Hay una sección que nos gusta mucho, que es el de Emprendedores en el País, que se publica en la página de negocios, nada más parecido al flamenco, a lo que estábamos viendo antes. Y bueno, y buscamos historias de empresarios que han tenido un acceso meteórico muy rápido y hacemos historias también del entorno más cercano. A mi amigo Alberto y compañero ya lo confunden y se creen que él reside en Murcia. Cuando las historias yo se las propongo, viene, le hacemos los artículos y hacemos historias diferentes. Ese era, por ejemplo, un comerciante de anchoas que compra las anchoas de Santoña y las hace en Alhama de Murcia, tierra de anchoas por excelencia, y las vende en toda España. Este es otro empresario que se dedica a hacer máquinas de control numérico y que vende en todos los países del mundo. O un tipo que es danés, que se casa con una murciana y hace submarinos de prospección en un pequeño taller en la región de Murcia. O un guitarrero manchego que le hace guitarra a Keith Richards y a Mick Jagger, los señores de los Rolling Stones. No, eso es lo que cuenta un poco el artículo, ¿no? Así a priori, pero son artículos interesantes que a nosotros nos gusta contarlo y que publicamos también. Luego tenemos estas fotografías, os aviso que son un poco más duras. Hablaban de un tema que hicimos hace un mes en Murcia, sobre un hospital de trasplantes, que es el hospital de trasplantes y donaciones más importante del mundo, que recibe más donaciones y que hace más trasplantes al año en el mundo y está a escasos kilómetros de aquí. Una historia que conocemos casi todos los habitantes de la región, pero que fuera no se conocen, y cuando se lo planteamos a XL Semanal, pues le parece muy interesante y nos lo publica. Son un poco, si soy un poco aprensivo, lo de pasar rápido, porque es la vida de un trasplante, el día de un trasplante minuto a minuto. Nuevamente esto es lo que yo le planteo al editor. Vamos al aeropuerto a recoger el órgano que venía de Tenerife. Metemos en el hospital, llega en la nevera, el coordinador de trasplante, empieza la fiesta en el quirófano, se empiezan a adecuar, a revisar el órgano para que esté bien y ya estamos en el quirófano. Evidentemente, cuando uno hace esta fotografía sabe que muchas de ellas no van a ser publicadas nunca, pero cuando uno es fotógrafo y tiene algo delante y le dan la oportunidad, pues directamente las hace. Y luego el posoperatorio, la UCI, al día siguiente de un trasplante de corazón, la medicación, la familia. El equipo. Y este sería la puesta en página del reportaje que vosotros habéis visto. También lo hago para que veáis realmente lo que supone hacer una selección
como sois fotógrafos lo sabéis, tienes que hacer cientos de fotografías que se quedan en 20 y pocas y que luego te publican en 4 páginas 10 y ese es, ¿no? Siempre, lo que decía antes. Luego viene cuando viene la edición, viene la tuya propia y la del editor del medio, con lo cual... Y bueno, ese era el titular, ¿no? El Hospital de la Segunda Oportunidad. Tuvimos la suerte de que se publicó el día del Domingo de Resurrección. Qué mejor día que para publicar una historia de trasplantes, ¿no? Y bueno, y este es un poco la... Y bueno, esa es un poco los artículos más... Luego, como os decía, estuve estudiando durante 2 años en la escuela de Alcobendas, Pica, la Escuela Foto España, y cada año nos planteaban un tema que teníamos que desarrollar durante todo el año y al final del año pues ese trabajo te daba opción a presentarte a visionados, a becas, a premios. El primer año hice este trabajo, que lo tenéis por aquí y lo podéis ver luego en papel, que es Surbo. Es un trabajo de una historia, es una fiesta local muy particular porque es una fiesta que no debería de estar en donde se celebra, que es en la provincia de Almería, muy cercana a mi casa, apenas uno... Y es una fiesta emparentada con las fiestas que se dan en el norte de España, de Cencerro y en algunas partes de Cerdeña. No he conseguido averiguar, ni nadie sabe cómo llega esa fiesta a hacerse en Cuevas de Almanzora. Y bueno, y me gustó retratarla porque nos planteaban, el tema que nos planteaban en la escuela era el tema río, una palabra solamente, río, y ese era el tema, ni siquiera un concepto, y entonces cada uno pues se inventaba una historia de río. Y esta historia transcurre en un río, que es el río Almanzora, que más que un río es una rambla, y que se llama Surbo, porque es la derivación latina de un río soberbio. Tiene grandes crecidas y, de hecho, el puente del pueblo se lo llevó el río y continuamente la ermita se la llevó el río. Tiene una fiesta que se da al margen del río y me sirvió de excusa para hacerla, ¿no? Es una fiesta de final de invierno, de principio de primavera. Voy a dejar que la veáis y luego hablamos sobre ella. Una fiesta donde los adultos y los jóvenes del pueblo conviven y en cierta manera es una fiesta recuperada. Se tuvo mucho tiempo perdida y la han vuelto a recuperar los chavales y las asociaciones del pueblo, y donde los adultos enseñan a los chavales a cómo se debe hacer la fiesta y cómo se debe de vestir y tal, ¿no? La fiesta consiste en que la gente se viste con una camisa de mujer. Originalmente iban sin ropa interior, por eso se le llaman peloteros, y entonces llevan unos cencerros atados a la espalda, básicamente están todo el día bebiendo vino, y cuando encuentran una moza, la cogen en hombro y se la echan encima, y antiguamente se dice que lo que hacían era arrastrar a la novia e irse y automáticamente estaban desposados, ¿no? Y llevan una máscara que no les permite ver el rostro, pero todo el mundo sabe quién es quién, claro. Al año siguiente el planteamiento era barrio, nos pedían hablar del barrio y
Y entonces fue cuando arranca el trabajo que antes comentábamos, que era el de California. Y si os parece, os voy a poner el multimedia que hicimos para presentar el trabajo. Dura 4 minutos. Tiene una banda sonora específica, especialmente diseñada para el multimedia. Y es una banda sonora que vaya a comprobar que mezcla una serie de música que es el origen del bluegrass americano, el origen del flamenco, y luego llega a un punto medio donde se equilibran las dos. El trabajo California Island habla de un territorio que es el lejano oeste. El lejano oeste, en este momento, americano y mexicano. Habla de un territorio que está atravesado por el famoso muro de Trump, que no es muro de Trump, sino que lo empezaron a construir mucho antes. Y habla de una frontera, de un terreno fronterizo que ha sido voluble porque hace como 200 años esa frontera estaba miles de kilómetros al norte. Cuando los americanos se anexionan parte de México y dicen que eso ya es Estados Unidos, y muchos de la población que vivía en ese territorio, que era mexicana, pues se queda en Estados Unidos y no tienen opción. Justo la historia al contrario de lo que ocurre ahora, ¿no? El otro día oí una frase de Eva Longoria, la famosa actriz de Hollywood, que decía que ellos nunca, se refería a su familia, dice: nosotros nunca cruzamos la frontera nos cruzó a nosotros. Sus padres vivían en Texas y de pronto un día Texas dejó de ser mexicano, su antepasado, y de pronto era Estados Unidos, ¿no? Entonces son ese tipo de cosas lo que intentaba explicar al principio, así un poco más sesudo. Y la foto que veis de fondo de pantalla todo el tiempo es la que me da el pie para contar esta historia. Creo que va a aparecer aquí esta, si no me equivoco. Bueno, deciros que el programa este es la fotografía del DOF-Fest de Barcelona, el Festival de Fotografía Documental, y todas estas eran las maquetas que estaban seleccionadas junto con California Island, y que finalmente pues no tuvo la suerte de ganar. No consigo encontrar, esperad un momento, a ver si la tengo por aquí. Bueno, lo que os decía antes de los vasos comunicantes, de las historias que convergen y que se van uniendo, y que luego, cuando hago el viaje a Japón y hago el trabajo que habéis visto antes, descubro esta cartografía y podéis ver aquí en este lado que California aparece como una isla, cuando todo el mundo sabe que es una península. California es la actual Baja California y Baja California Sur, los dos estados mexicanos son una isla. Y entonces, digo, qué curiosidad, hay un error y ahí se queda la historia. Pero luego posteriormente descubro este otro mapa que también la representa así. Y entonces conozco la historia. La historia es que cuando los españoles van conquistando descubriendo el continente americano por la costa del Pacífico, hacen una cartografía errónea, porque no sabían que había más arriba de lo que representa este mapa. La cargan en un barco y la mandan en un barco cargado de oro y de plata a España, a Sevilla, con tan mala fortuna de que los piratas ingleses la roban y se quedan, por supuesto, con la plata y el oro, y dan por buena esta cartografía y la mandan muy inteligentemente, para que nadie les pudiera acusar, la mandan a Holanda y hacen esta cartografía de un holandés, y esa cartografía empieza a circular por el mundo y se tira circulando por el mundo como hasta 1840, que es el mapa japonés que hemos visto antes, donde se representaba. Es decir, estamos hablando de un fake, uno de los primeros fake de la historia, pero involuntario, pero así fue. Y durante mucho tiempo se consideraba la isla de California como una isla. Quería contarlo justamente antagónicamente con lo que estábamos contando antes, de que es un territorio en el que ocurren cosas que siempre se exportan a otras partes del mundo. Estamos jugando siempre con eso, y la historia la utilizo en mi favor en este sentido. Me parecía una buena excusa para hablar de un territorio. Y ahora voy a poner el multimedia. Es muy corto, ¿eh? Dura 4 minutos solamente. Me han dicho que aburren mucho los multimedia largos.
What is this that I can see with icy hands taking hold on me? I am death and none can excel. I'll open my door to heaven or hell. Oh, death, can't you spare me over till another year? Oh, death, please spare me over till another year. Oh, if someone would pray, could you call some other day? The children prayed, the preachers preached, how mercy is out your reach. I'll fix your feet so you can't walk, I'll lock your jaw so you can't talk. Close your eyes so you can't see this very air, come go with me. Oh, death, please spare me over till another year. Ay, ven acá tu mujer, del mundo, convéncete a la razón, que no hay un hombre en el mundo que sea fío como el rey Elón. Bueno, habéis visto, no sé si habéis visto el juego, pero lo que os decía de la música es una banda sonora en la que cojo la música de Doc Bruce, que es una canción que se llama Oh Death, habla de la muerte, como podéis ver que va al hilo con la fotografía, y luego tomo una canción de Tomás Pavón, que es una debla, es una toná, es una de las estamos hablando de dos tipos de música muy antagónicos, pero que son dos versiones muy primitivas de la canción, y por fin Ray Cooder, que hace una mezcla entre el norte y el sur, intentando hacer la mezcla del territorio que estamos intentando describir, ¿no?, o explorar. Decir que el audiovisual lo ha hecho mi gran amigo Onésimo Hernández, que es un fenómeno, es profesor de la Universidad de Murcia en audiovisuales y en comunicación, y la verdad que es una gozada trabajar con alguien tan grande que te entiende a la primera y casi sale solo el trabajo. Me gustaba, con el tema de la banda sonora, me gustaba reflexionar si no es posible que cuando están los españoles por ahí circulando no habría alguien que llevara una guitarra y cantara flamenco y se encontrara con alguien que cantara algo. Vuelvo otra vez a hablar de lo mismo, ¿no?, de la imaginación. Con este trabajo, como decía antes Javier, conseguimos la beca de Albarracín. Y una de las premisas de la beca de Albarracín es que
te dan una beca, te dan una palmadita en la espalda, te da mucha alegría, eres maravilloso y te dicen que tienes que hacer otro trabajo como ese que has tardado 3 años en hacerlo, en 1 año y sin ningún tipo de apoyo. Con lo cual dices, joder, pues no sé si es tan buena la beca. Y bueno, mientras hacíamos el trabajo, voy pasando algunas fotografías, supongo que están casi todas, han aparecido en el multimedia. Y entonces, cuando estábamos por Baja California, coincidió con las elecciones de Trump, que nadie pensaba que iba a ganar, y en ese momento fue y ganó. Y entonces fue lo que me dio el pie a hacer una nueva historia que voy a contar ahora, y con esa ya voy a terminar, pues, que es el trabajo que yo le debía a la Fundación y al Seminario de Albarracín por la beca recibida. Deciros, antes de acabar con ese trabajo, que estamos hablando de explorar un territorio tan grande como Europa, aproximadamente, no sé en extensión exactamente, pero es muy grande. Son 6 estados de los Estados Unidos, más 2 estados de México. Y estamos hablando de un territorio en el que se han deportado 500.000 personas en la época de Obama, que se supone que era el bueno de la película, y explora una parte del muro que va desde Tijuana hasta Arizona, 2 estados, que una pequeña parte de lo que es el muro que separa los 2 países, y en el que se calcula que han muerto solamente en el desierto de Arizona 10.000 personas desde el año 1994. Estamos hablando de una zona donde ocurren muchísimas cosas y donde se ve la dureza de las fronteras, ¿no? Y eso era lo que me interesaba. Automáticamente me tiré mucho tiempo pensando en que la frontera le eclipsaba, le quitaba mucho protagonismo a la historia, pero al final llega a la conclusión de que no puedes luchar contra el elemento, tienes que unirte a ello, porque cada vez vas descubriendo más cosas más interesantes y el objetivo sería seguir esa frontera hasta encontrar el Océano Atlántico. Y con el otro trabajo que voy a mostrar después, que arranca en la costa este, también apoyándose en temas de cartografía y de historia, intentar que los 2 trabajos en el futuro vayan desarrollándose en direcciones contrarias hasta que se encuentren el uno con el otro y hayamos explorado por gran parte de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues cuando estábamos allí, son las elecciones, vemos las caras de los mexicanos en Baja California, la sorpresa. Y entonces dices, bueno, ¿y cómo lo estarán pasando? Te planteas cómo lo estarán pasando en el otro lado, ¿no? Los que son las mismas personas en el otro lado de la frontera, ¿no? Los trabajadores, la gente que vive en el territorio donde ahora mismo ha ganado este individuo, ¿no? Entonces te pica la curiosidad y comienza el trabajo de Crown Stone, que literalmente se traduce como piedra de corona, que ya de por sí es un poco extraño una corona en Estados Unidos que es una república, y bueno, tiene una explicación. Como bien ha adelantado antes Javier, es la línea Mason-Dixon, que es la división entre el norte y el sur, entre los estados, aproximadamente, los estados abolicionistas y esclavistas de Estados Unidos, después del Tratado de Missouri de 1840. Y bueno, yo lo descubro a través de este mapa. Nuevamente volvemos a encontrar un mapa, por eso la explicación el título de la conferencia, que es el mapa que hacen 2 topógrafos británicos, que le encarga la reina para ir a deslindar 2 propiedades privadas de 2 condes, los condes de Calvert y los condes de Penn, los condados de Calvert y de Penn, que son los estados de Pensilvania y de Maryland en el futuro. Se supone que era una línea que se marcaba para conseguir la paz entre 2 condados que luego serían estados, pero lo que trascendió y lo que ocurrió es que hicieron una línea que marcaba todavía más las diferencias entre los estados esclavistas y los estados abolicionistas, ¿no? Y bueno, me interesaba porque nuevamente volvemos ahora a hablar de lo mismo. Yo la descubro a través de dos cosas. Es este libro, la portada del libro de Thomas Pynchon, uno de los autores americanos, entre comillas, malditos, porque es extraño y muy particular, pero tiene una literatura compleja pero divertida. Y a través de una canción de un disco de Mark Knopfler, que también es historiador, y que se llama Sailing to Philadelphia, y que narra la peripecia de estos dos personajes de Charles Mason y Jeremiah Dixon, que son astrónomos y cartógrafos que van a replantear esa línea.
Estas son las piedras que colocan. Las piedras se llevan desde Gran Bretaña en aquella época a Estados Unidos, desde las canteras inglesas, y aún siguen, a día de hoy siguen allí y se pueden ver, como vais a ver en el trabajo. Y por eso el trabajo se llama piedra de corona. Esas piedras de corona se ponían cada 5 millas, se ponía una de estas, y otras que vais a ver ahora se ponían unas piedras donde ponía una P de Pensilvania, de Penn, y una M de Maryland en el otro lado. Transcurre todo justo antes de la independencia de los Estados Unidos. Nuevamente vuelven a cambiar la frontera y vuelve a ocurrir un poco lo mismo que pasaba en California Island. Y bueno, yo os voy a poner también un pequeño multimedia que espero que os guste.
Bueno, y esto es todo por mi parte. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda, y podemos conversar un poco. Deciros que la banda sonora aquí en este caso me gustó porque era el premio a la banda joven de blues, que es la música de country de ese territorio que estamos explorando, y se llama La paz vendrá, ¿no? Es el título y me parecía muy adecuado para de lo que habla el tema. Muchas gracias. ¿Qué te he robado? Toma, llévate el tuyo. Sí. Bueno, por lo menos para mí, muy interesante y sobre todo muy evolutiva. He encontrado en ti la conferencia, ¿no? Cómo has ido evolucionando en tus trabajos, ¿no? Yo creo que una de las conclusiones que saco, y tú lo has comentado antes, es que hay que ir a las escuelas a aprender. Sin lugar a dudas. Es conveniente que tengamos como referencias maestros y gente que nos enseñe a hacer fotografía. Yo estaba viéndote y estos seminarios que estamos haciendo desde hace 10 años, estaba pensando en la forma egoísta que tenemos realmente los que lo organizamos, que es el UA, ¿no? Los escritores de luces de la Universidad de Alicante, porque lo que queremos es aprender y ver un mundo, ¿no? Yo creo que son en 10 años pues 40 ponencias distintas, con lo cual imagínate son todo lo que hemos aprendido. Dos diplomaturas por lo menos. Yo qué sé, y todo eso se va quedando en nuestro bagaje, ¿no? Hay algo que te quiero preguntar. Bueno, voy a dejar primero que preguntéis vosotros. Al hilo de lo que estabas diciendo, deciros que yo voy, y tú lo sabes, voy a conferencias como esta continuamente, independientemente del tipo de fotografía que haga la persona ponente, porque me parece que siempre aprende, siempre te da un punto de vista, te da un equilibrio, y la formación en la fotografía creo que siempre es continuada. Me gusta que la lectura que has hecho de la conferencia, que a ratos puede haber sido un poco aburrida o tediosa, pero me parece que es interesante ver que la progresión se tiene que dar. No creo en la gente que dice aprendo fotografía autodidacta, porque es imposible. Que la fotografía es una técnica, una obra en soledad, es mentira. Tienes que aprender en compañía, y sobre todo en compañía de personas que tengas tu total confianza en ellos, independientemente del tipo de fotografía que hagan, pero que alguien que de verdad que ame la fotografía es lo importante. Volvemos otra vez a la libertad y al amor, sin lugar a dudas. Sí, y yo, abundando en lo que estás diciendo, yo creo que también el tema de la crítica y de la autocrítica es fundamental. O sea, romperte la cabeza y tu conciencia, las dos cosas, para llegar a ver cómo planteas tu trabajo, y sobre todo además el que te critiquen y tú admitas todo eso, ¿no? Y entonces te sirva para llegar a algún sitio y presentar los dos trabajos que has presentado, los últimos, porque el tema de flamenco queda aparte, para mí es otro mundo distinto, pero algo más que también quería aportar es que he visto al Miguel Ángel, al José Miguel. Miguel Ángel, el pintor. Al renacentista. Al José Miguel, que yo estoy conociendo, ¿no? Y aquí te veo un montón, ¿no? Te he conocido ahí, ¿no? Y eso siempre lo comentamos, ¿no? Creo, muchas veces lo comentamos en las clases, ¿no? Que nuestra impronta debe estar o está normalmente siempre que se haga un trabajo de autor, de conciencia, de profundidad, y nuestra impronta está ahí, ¿no? Y es lo que yo he visto ahí, tu preocupación, tu reflejo, tu persona, tus sentimientos, un montón de cosas, ¿no? Muchas gracias. Aunque la fotografía que presenta
creo que tiene una dificultad tremenda esta últimos que has presentado, y sobre todo porque además hay un trabajo de investigación comparativa entre lo que es la historia y lo que tú te encuentras allí, ¿no? Efectivamente. En el trabajo, no lo he comentado antes, pero es interesantísimo la imagen que tenemos de la población negra en Estados Unidos, en esos estados, en el este de los Estados Unidos, es que es población campesina que se dedicaban al algodón, como habéis visto fotos de históricas. Pues ahora mismo, pocos años después, eso no existe. No hay población negra en el campo, solamente hay blancos. Los negros están en los guetos, habéis visto fotografías de casas quemadas, que es Baltimore, y hay guetos en cada una de las ciudades donde los negros están recluidos y básicamente tienen pocas cosas que hacer. Alta delincuencia, alto índice de paro, alto índice de abuso de drogas, y si habéis visto la película de Wire, pues es tal cual como la refleja la película, no hay otra. Y de pronto te encuentras, como la fotografía que habéis visto en el multimedia, a dos chicas que son testigos de Jehová que van tocando las puertas de esas casas que están en un 50% están cerradas y selladas para ver si pueden llevar a alguien a la iglesia. O sea, son cosas marcianas, son cosas que no entiendo. Cuando al principio hablaba de Japón, que no entendías nada, cuando vas a Estados Unidos, que te crees que es una cultura bastante más cercana por invasión, por película, por música, entienden menos todavía. Y dice, entonces claro, por eso toda la reflexión anterior, ¿no? Que dice, si es que cada vez sé menos del mundo, o sé menos de fotografía, pero sé más de mí mismo, porque te haces preguntas y te llevan a esas reflexiones que hablaba antes Javier, ¿no? Y es así, y luego hay unas relaciones. El trabajo es un trabajo que está solamente iniciado. Me gustaría volver allí, me gustaría volver varias veces y trabajar sobre todo sobre la violencia racista, los conflictos interraciales, ¿no? Por otro lado, hay otro tema que me gusta tocar, que cuando estoy en México y pienso que ha ganado este señor, la gente trabajadora allí, que como veis es básicamente blanca, el pintor es blanco, el carpintero, no se sabe qué es carpintero, pero hay un señor que es carpintero que también es blanco, están en el paro porque las empresas para las que trabajan normalmente se deslocalizan y se van fuera de los Estados Unidos. Entonces dice, bueno, ahora sí que ya no entiendo nada. Los del sur los entiendo, que los están persiguiendo y quieren saltar la valla para llegar aquí, pero cuando lleguen se van a encontrar esto. También es dar la contrapartida de decir que hay otra realidad también, ¿no? Que no es el sueño americano. La línea que separa el sueño americano de la realidad es brutal, está súper lejos. Y entonces ese es el tema que me interesa contar, realmente. Perdona que te he interrumpido. No, si te estaba haciendo fotografía. No me has interrumpido, no. Era una continuación de tu conversación, para mí muy interesante y me ha aportado muchas cosas, ¿no? Creo que son temas muy difíciles de trabajar y de acabar, y de terminar. Sí. Nunca acabarás, nunca terminarás, nunca es algo tan social, tan difícil de decir hasta aquí llego, ¿no? O sea, que te queda trabajo para 200 años, ¿no? Básicamente, sí. Me preguntaban cuando venía por acá que si dábamos por terminado algún trabajo, el de California, que está más avanzado, lleva 3 años. Digo, acaba de empezar ahora mismo, no tiene sentido. No tiene sentido dejarlo. No tengo tampoco prisa. Eso también es una cosa que en la fotografía tendemos siempre a hacer las cosas con prisa, corriendo. No hay prisa ninguna. Muchas veces me preguntaba, también me gustaba, por ejemplo, mostrar en los otros trabajos, el flamenco, el editorial, porque la gente me pregunta muchas veces, dice, ¿y por qué te vas a Estados Unidos a hacer, no te pillaba algo más lejos que Estados Unidos a hacer un trabajo? Digo, si también hago trabajo aquí, quiero decir, hay trabajo en todos lados, ¿no? Y al final estoy hablando de lo mismo, ¿no? De cosas universales que se pueden entender, a poco que leamos, ¿no? Un poco en los trabajos. Y ya no digo nada más, me callo. ¿Alguna pregunta tenemos? Sí. Que sea fácil, ¿eh? Es para grabar. Sí, fácil. ¿En qué año empiezas el trabajo de Japón y los dos de América? El trabajo de Japón es en el año 2013, si no recuerdo mal. ¿Y los de California, Island? California Island empieza en el 2015, con una serie de viajes, y en el 2018, en la primavera del 2018, cuando se cumplen, me parece que eran 70 años de la muerte de Martin Luther King, por eso aparece ahí, arranco el otro trabajo.
Para mí son el mismo trabajo, es lo que os decía antes. Son dos trabajos que corren en sentido opuesto, pero que algún día se tienen que encontrar. Y de ahí supongo que aparecerá alguna cosa más en el transcurso. Sí, buenas tardes. Gracias. Enhorabuena por tus trabajos. Yo lo que quería preguntarte, centrándome en los dos últimos trabajos sobre la frontera, el primero, para mí claramente influenciado por el gran maestro Matarrosas, y son muy diferentes. El segundo es más tipo maestros americanos, ¿no? de color y tal. Entonces, la pregunta ¿es premeditado el tema por dar una visión completamente diferente de un lado y de otro de la frontera? Te podría decir que al 50% es premeditado. ¿Te refieres a los referentes de los autores? No, ya no por los referentes, sino porque uno es claramente en blanco y negro, con ese aspecto muy del maestro mexicano, y la parte del norte de la frontera en color, en ese color del lavado de los maestros americanos. No sé si ha sido premeditado o te ha surgido así. Normalmente no me planteo, cuando empiezas a hacer fotografía, evidentemente si no trabajas en analógico, bueno, tengo que decir que el trabajo de California está hecho en analógico, en digital, con teléfono móvil, con cualquier herramienta que me sirva para hacer fotografía. El otro es enteramente digital, por la premura que tenía de la beca de Albarracín, que tenía que entregarlo sí o sí. Pues Sandra Balset me llamaba, ¿tiene algo que enseñarme? Y digo, no, si todavía no he ido, o sea, que te voy a enseñar. Con lo cual, eso era un hándicap, ¿no? Tenía que... yo voy allí en Semana Santa, en abril aproximadamente. A mí los trabajos me llaman o a color o a blanco y negro, pero ese trabajo en conjunto sé que al final va a ser un trabajo en blanco y negro, sin lugar a dudas, porque lo dijo Javier el otro día, para mí el referente en fotografía es Robert Frank, sin lugar a dudas, después Kudelka, después James Narquist. Esos son mis referentes. Trent Park, el australiano. Todd Hito también me gusta, pero lo hice porque ese trabajo me pedía hacer un trabajo en color, pero creo que todas esas fotografías se pueden leer exactamente en blanco y negro, cualquiera de las que hayáis visto en el trabajo. Yo Estados Unidos lo veo en blanco y negro. Elijo Estados Unidos y elijo esos temas como respuesta a mis estudios en fotografía judeoamericana. Normalmente los grandes fotógrafos que retratan Estados Unidos y la muerte del sueño americano y todo la pastoral americana en el caso de la literatura, normalmente son extranjeros como yo. Robert Frank es suizo. Así podría, no sé, Friedlander, muchísimos fotógrafos, excepto algunas excepciones, pero la gran mayoría son de primera generación o son recién llegados, que no conocen el país y no lo entienden. Pero yo quería tener mi visión de ese país, la mía propia, y un poco como respuesta y como crítica decir, bueno, pues ahora viene un español que tampoco entiende un carajo de aquí y os va a hacer un trabajo, a ver lo que sale, ¿no? Es una respuesta al estudio de ellos. ¿Alguna pregunta más? Bueno, te quería preguntar yo entonces. Tú antes de marchar, creo que antes lo has explicado, pero quiero que me lo explique un poquito más. Antes de marchar, por ejemplo, a Estados Unidos a hacer algo, que no sé, si te planteas previamente tu trabajo, qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer, los medios que vas a utilizar, o sea, tu visión, sí, qué es lo que quieres ver. Antes lo comentaba, básicamente yo soy un fotógrafo de carretera. Cojo un coche, llego al destino que sea, me marco el objetivo de llegar a tal sitio, nunca es línea recta, normalmente suele hacer 1000 y una vuelta para llegar al sitio, pero sí tiene algunos puntos que te interesan visitar y no nos vamos a engañar, también hacemos un turismo. Quiero decir que no nos metemos en un motel ahí a sufrir como la generación maldita y todas esas cosas, a escribir en rollos de... No, que hacemos un viaje que son, entre comillas, vacaciones, porque son nuestras vacaciones realmente cuando tenemos
En la mayoría de los casos, otros casos no, otros casos vas precisamente a hacer la frontera de México y vas a eso, y incluso vas solo y lo haces y vas a 24 horas a full. Pero tampoco te planteas mucho, y es por lo que hablaba antes, la espontaneidad. Yo creo que la fotografía parte mucho de la parte posterior del cerebro. Cuando yo fotografío algo es porque hay algo que me llama y no me interesa saber el qué. Lo fotografío y luego ya lo analizaré. Sí, eso que me estás contando estoy de acuerdo, pero la pregunta hacia otro lado, porque cuando hablas del mapa... Pero por otro lado llevas una mochila de documentación, te has leído no sé cuántos libros, has visto, bueno, al margen de lo que estábamos hablando antes de tus referentes, te has leído un libro que tiene 800 páginas que todavía no me he terminado de leer, que voy como por la mitad, te lees una historia, estás leyendo noticias, estás viendo los atentados, las agresiones que hay con un tipo que atropella a la población negra en una manifestación en tal sitio, vas así. Realmente es un embrión ahora mismo. A mí me gustaría ir ahora a ver gente del Ku Klux Klan, gente de barrio de color, súper deprimidos, pero entiendo que es una parte de la historia que hay que contar. No sé lo que me llevará, pero eso más o menos lo tienes. Lo que pasa es que luego te das tu cierta libertad de decir, bueno, voy a hacer este camino a ver que me encuentro por ahí, ¿no? Va jugando un poco. Muy bien. ¿Alguna pregunta? No, bueno, pues lo despedimos, le damos las gracias, le damos un abrazo. Hemos aprendido un montón, por lo menos yo hablo por los demás, pero soy yo el que aprende, porque sí, porque creo que lo que nos has contado me provoca. Es como cuando te compras un libro de fotografía y ya te está provocando una serie de cosas, ¿no? Te provoca y te plantea. Y sobre todo la primera frase que has dicho que me ha jodido. ¿Te has jodido por qué? No, ¿Cuál ha sido? No. La de la primera clase del señor Navia, en el cual pregunta qué fotografía. ¿Qué fotógrafo quiere ser y qué fotógrafo puede ser? Claro, y ese es el gran análisis que nos tenemos que hacer. Y eso parece sencillo, pero es un tema... No solamente... A mí me jodió Navia y lo aprecio mucho. Y sé que a alguien lo voy a joder hoy, porque se va a quedar pensando y va... Pero es el único camino, no hay otro. No, es una reflexión que nos tiene que valer no solamente para eso, sino que nos vale para nuestra vida. Porque la fotografía y el aprendizaje de nuestra vida, que quieres ser como persona, ¿no? Claro. ¿A dónde vas, no? Pues es que la entiendo que va de la mano la fotografía y tú como persona tienes que ir de la mano. No puede haber disrupciones. O sea, si eres así, eres así. Y si eres asado, eres asado. Y tienes que... Pero ahora te voy a despedir con otra mejor todavía. ¿Me vas a fastidiar más? No, te vas a que pensar. Me gusta despedirme con una que decía Picasso, que ese sí sabía un montón, y también lo nombraron el otro día, sí. Pero yo me lo llevo a la fotografía. No nos olvidemos que un fotógrafo es un mentiroso que te cuenta una gran verdad. Eso sí, ahí estoy de acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias. Recordar que mañana termina Infotógrafos con María Molde a las 7 de la tarde. Os espero y gracias a todos.